Hola, les quiero hablar sobre una noticia que me parece muy interesante, justamente porque no hemos hablado demasiado de Rusia y en general de Europa Oriental, muy pocas veces, una que otra cosa de Polonia, de Ucrania, pero de Rusia, si recuerdo bien, lo único que hemos hablado en este canal ha sido las gestiones que ha hecho en general Putin con respecto a los afrikaners que los están recibiendo en Rusia, pero quiero hablarles un poco de una temática que comenzó hace algunos meses, que ya lleva algún tiempo y tiene que ver con una normativa que se está haciendo en Rusia respecto a la libertad de expresión y esto en relación a ciertos hechos más modernos que tienen que ver con manifestaciones en contra de abusos policiales en Rusia, fabricación de pruebas falsas y bueno, grandes casos de corrupción y algo que ocurre en Rusia que no es tan raro, que es que ciertos políticos, personajes, periodistas desaparezcan o tengan accidentes, justamente porque Rusia tiene una historia de este tipo de actuaciones y la actualidad no es distinto. Pero quiero comenzar con el tema de la libertad de expresión, porque muchas veces he visto personas que defienden a Vladimir Putin como si fuera un santo, la salvación de Occidente, alguien maravilloso, pero también es un gobernante que aunque tenga elementos positivos, también tiene grandes elementos negativos, muchos de estos teniendo que ver justamente con el rol del Estado, el tema de las libertades civiles y particularmente el autoritarismo que muestra en su gobierno. ¿Por qué menciono esto? Porque hace poco se propuso bueno, no hace tampoco, hace algunos meses, un proyecto de ley que ha generado bastante descontento, especialmente en las generaciones más jóvenes de Rusia, porque es un proyecto que se hace llamar por una Internet soberana, que son estos nombres bonitos que le ponen a los proyectos los gobernantes cuando quieren hacer algo que es contra el interés general, como pasó en Estados Unidos cuando se aprobó el Acto Patriota, que básicamente era un nombre bonito y decían, no, patriotismo, bueno, bueno, tras el ataque a las Torres Gemelas, y básicamente fue una autorización por parte del Estado para poder espiar y utilizar la información sin restricciones de sus ciudadanos, lo que ha llevado a grandes abusos. Y justamente algo parecido pasa con este Internet soberano, este proyecto de ley de Putin en Rusia. ¿Y qué consiste este proyecto de ley? Que justamente el gobierno ruso dice que es muy peligroso el sistema libre de Internet que hay actualmente y que justamente el gobierno quiere controlar para que la gente no haga actuaciones que son ilegales, inmorales, actuaciones que son contrarias a las leyes del gobierno. Y por lo tanto han sacado unas leyes a partir de la cual, y esto es lo que se quería aprobar, se instalen los servidores de internet por ley de cualquier sitio que quieran visitar los rusos. Entonces, si alguien está en Rusia y quiere visitar un sitio, va a ser ilegal verlo si es que no está domiciliado en Rusia, justamente los servidores en los que se encuentra esa información. ¿Y por qué justamente quieren esto? La excusa es para decir que si Estados Unidos llegara a cortarle el acceso a Internet a Rusia, pero en realidad no es esto, sino que justamente es lo que han aclarado que se viene a ocurrir después, que quieren controlar el contenido que se observa en Rusia a partir del acceso a estos servidores. Entonces, cosas que consideren que son ilegales o incluso que son negativas para el gobierno ruso van a poder ser intervenidas directamente en Rusia. Lo que dicen, por supuesto, que es por el interés nacional y hacen este típico argumento que es de las personas que les gusta justificar el autoritarismo, que aquel que cumple la ley no tiene nada que temer. Así que ustedes no cuestionen nada, obedézcanle como buenas ovejas a su gobierno y el que cumple la ley no tiene nada que temer, así que cierren la boca y empiezan a obedecerle al gobierno. Básicamente eso. Y observamos que es justamente para este tipo de cosas. También ocurre con una normativa que hemos visto que en el 2017 se aprobó bajo Putin también, que es el tema de las prohibiciones de ciertas VPN. ¿Qué es una VPN? Son justamente estos programas que permiten usar una IP, una localización, podríamos decir, distinta a la que es la tuya naturalmente, lo que permite saltarse la censura de los gobiernos y también que no se permita ver de dónde exactamente tú estás visitando un sitio. En particular, este tipo de servicios se usa mucho en China, donde hay una cantidad de censura enorme, entonces gracias a esto se puede entrar a lo que es Google, los servicios occidentales, y actualmente en Rusia ocurre algo similar, porque además de que quieren concentrar en Rusia los servidores de internet de los distintos sitios para poder controlarlo, para tener un sistema similar al que tienen los chinos, también en el pasado, ya en el año 2017, se prohibieron y se hicieron ilegales ciertas VPN, diciendo que solo las VPNs aprobadas por el gobierno iban a poder ser usadas, y justamente las que están aprobadas por el gobierno son las que ellos tienen los datos y de esa manera saben quiénes la están usando y qué están visitando las personas. Por supuesto que dicen todo esto es en nombre de la seguridad y del bienestar de la gente, así que no cuestionan a su gobierno, que nosotros sabemos que es mejor, y lo que hagamos ilegal, bueno, nos meteremos presos por pensamiento incorrecto. Y esto ha llevado a que se generaran en su momento
manifestaciones en contra del gobierno de Putin, que fueron en su momento y lo siguen siendo y vamos a ver actualmente lideradas por los libertarios rusos, que me llevé justamente una buena sorpresa, porque en razón de esta idea de la internet soberana se generó bastante molestia en grupos de la población y se manifestaron en distintos lugares del país, en particular en Moscú, donde se hicieron manifestaciones fuertes que llegaron entre unas 6.000 y 10.000 personas, difícil saberlo, distintas fuentes dicen distintos números, y que en otros lugares también se dieron en menores cantidades, que aunque no son números masivos, como podrían ser 1 millón de personas, son justamente un buen número de personas para un movimiento político que está al alza en Rusia, que son los libertarios. Y esto fue coordinado justamente por asociaciones que tienen que ver con los gremios de periodistas y también otros gremios, y liderados por el liderazgo del Partido Libertario Ruso, que se ha caracterizado por ser el que coordina y lidera justamente estas manifestaciones. Lo que encuentro que es bastante interesante, ahí lo pueden ver incluso en la imagen, que llevan banderas de Rusia con un cuadrado donde está la bandera libertaria, que también ellos impidieron el acceso de RT a reportar las noticias porque los llamaron noticias falsas, fake news, como hace también Donald Trump en Estados Unidos con CNN, diciendo que RT simplemente era títere del gobierno ruso y que tratan de mostrar todo tal como ellos quieren y por lo tanto no confían en ellos y no los dejaron acercarse, lo que encuentro que es interesante. Y justamente usaban este tipo de banderas que deberían estar viendo ahora en pantalla, que es la que pueden ver, que es la bandera de Rusia, utilizando en una esquina la bandera de Gatsen, que es una bandera que usan muchos libertarios, que encuentro que es bastante interesante porque justamente se parece a banderas rusas antiguas de la Rusia imperial, donde tenían en una esquina un águila, nada más que en esta parte en la esquina tienen una bandera libertaria de Gatsen. Pero como dije, esto realmente no es algo que haya ocurrido solo en el pasado, sino que ha continuado en el presente. El mes pasado y continúa actualmente, se organizaron manifestaciones a lo largo de Rusia, aunque no tan numerosas, podríamos decir, como podrían ser con números masivos como 1 millón de personas, pero aún así manifestaciones en contra del gobierno de Putin, nuevamente organizado por el Partido Libertario Ruso y también que se ha coordinado con distintos gremios, particularmente con el de periodistas, para oponerse justamente a los abusos policiales, a la censura y lo que llaman la fabricación de pruebas que no existen, porque Rusia es un país que es bastante corrupto, digámoslo de esa manera. También hay numerosos casos de crímenes y de personas que desaparecen. También ocurre que muchas veces oponentes políticos simplemente tienen accidentes, periodistas también de repente tuvieron un accidente también, e incluso en la política se sospecha que se hace directamente por el mismo gobierno de Putin este tipo de cosas. Recordemos que hubo un candidato a presidente en Ucrania que se le intentó envenenar y quedó deformado su rostro, que después salió electo, y que era bastante contrario al gobierno ruso. Y se sospecha que el gobierno de Putin habría estado detrás de este envenenamiento. Además de que ha habido situaciones similares con espías rusos que han abandonado a Rusia y se han ido a otros países. Recordemos que hace algunos meses ocurrió y que fue controversia a nivel mundial, que alguien que fue un desertor del gobierno ruso, de las agencias de inteligencia rusas, que fue al Reino Unido, murió envenenado al igual que su hijo, y se sospecha que también habría sido resultado del gobierno ruso. Entonces, aunque Rusia no sea este monstruo que a veces habla CNN o las noticias tradicionales de como si Rusia estuviera metido en todas partes, influyendo todo, tampoco digamos que es un país que sea muy santo o que sea totalmente positivo. Sí, al igual que toda potencia, tienen sus intervenciones y corrupción, y Rusia por naturaleza, podríamos decir por historia, históricamente y en la actualidad también, es un país bastante corrupto y con actuaciones bastante violentas, burdas y extorsionadoras en cierta manera con respecto a sus ciudadanos, que es algo más o menos tradicional, al igual que los chinos siempre oprimen a su población, y en general también con respecto a otros países, lo que podemos observar aquí. Por lo que podemos darnos cuenta que en realidad estas manifestaciones continuaron, las han ido organizando y las siguen haciendo manifestaciones cada cierto tiempo que oscilan entre números de 5.000 personas a 10.000 personas organizadas por el Partido Libertario, pero que van creciendo en Rusia. Particularmente esto se ha observado que aumenta porque la popularidad de Putin ha disminuido. Se observa que actualmente debería estar en un 47-43%, cuando antes estuvo solo en un 60 o 70% en algunos momentos. Y por lo tanto se observa que la popularidad ha bajado. Sigue siendo una popularidad alta, pero hay cierto rechazo. Entonces, tomemos en cuenta este tipo de cosas. No idealicen a otros líderes de otros países cuando realmente tampoco son una gran maravilla. Y estemos atentos a estos programas de gobierno que le ponen estos números como la Liga Patriota, el Acto Patriota, como en Estados Unidos,
el tema de la internet soberana y puros nombres así que suenen bonitos para que después básicamente se justifique la intervención del Estado con respecto a estas temáticas y que haya censura de todos aquellos que ellos consideren inaceptables, limitando por completo la libertad de expresión y tratando de subordinar internet a lo que es el poder estatal, tal como lo hacen los chinos. Espero que les haya gustado el video y tengan un muy buen día. Hasta luego.